Por medio de los comandos echo y print, entonces, podemos mostrar mensajes en nuestra página web, pero una página web con PHP no es únicamente los bloques de código PHP, sino que ese contenido interactúa con segmentos de HTML. ¿Para qué? Para que el browser pueda de esa manera formatear los contenidos que estamos mostrando. Dónde corresponde una imagen, dónde corresponde una lista, si queremos o no queremos un encabezado. Y si bien la página web que vamos a desarrollar contiene contenido HTML, los archivos tienen que ser obligatoriamente documentos con la extensión .php. ¿Por qué? Porque si no tiene la extensión .php, el Apache, en lugar de procesar los bloques de código, va a mostrar la salida tal como la escribimos. O sea que va a enviar al browser el texto plano tal como lo hemos hecho originalmente. ¿Cómo hacemos entonces para mezclar nuestro código PHP con HTML? Tenemos la posibilidad de mostrar variables o de hacer muestra de mensajes, cadenas de texto desde PHP. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Tengo en nuestra página, en el index, en la barra de la derecha, la posibilidad de mostrar o el formulario de login o el nombre de usuario que está logueado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner en variables los datos que aparecerían en el perfil del usuario, más allá de que después van a salir de una base de datos. Entonces, voy a crear al principio de nuestro documento un bloque de código PHP que va a tener el nombre de la persona, el apellido y su correo. Ahora, esta información la vamos a mostrar en la barra donde está el perfil del usuario logueado. Venimos aquí, tenemos en este lugar entonces el nombre de la persona y, si bien no está contemplado, vamos a poner un párrafo para mostrar el correo de la persona que está logueada. Para mostrar esas variables que tenemos creadas entonces al principio de nuestro bloque PHP, tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad, abrir y cerrar todos los bloques de código PHP que necesitemos para hacer echo o print de las variables o constantes que necesitamos. Entonces podría venir donde dice nombre del usuario, abrir un bloque de código PHP y hacer echo de la variable nombre. Cuando guardo y voy a la web, al actualizar podemos ver que dice efectivamente Germán, y si necesito mostrar el apellido tengo dos posibilidades: o concateno con el apellido y me va a quedar de corrido porque el operador de concatenación no asume los espacios intermedios, o hago la muestra de dos ecos distintos. Muestro nombre, dejo un espacio, abro otro bloque de código y muestro el apellido. Lo mismo pasaría en este lugar con el correo. Puedo hacer un eco del email. Entonces, cuando voy a la web y actualizo, tenemos Germán Rodríguez y abajo del avatar el correo de la persona que está logueada. La otra posibilidad que tenemos es hacer un único bloque de código HTML por echo o por print y concatenar con las variables que necesitamos. O sea que podríamos haber hecho, en el caso de este encabezado, vamos a eliminar el contenido y vamos a hacer un echo, perdón, voy a abrir la etiqueta PHP, abro PHP, hago un echo del encabezado que termina en este lugar y adentro del mismo corto la cadena de texto y concateno con el nombre, vuelvo a concatenar con la cadena de texto, dejo un espacio, corto y concateno con el apellido y vuelvo a concatenar con el punto con el final de la etiqueta. Guardo, voy a la web y actualizo y tengo el mismo resultado, solo que está creado como un único bloque de código PHP que hace las concatenaciones necesarias para mostrar esto. Ahora, voy a hacer un archivo aparte, como ejemplo, para mostrarles el único inconveniente que tiene esto. Vamos a hacer uno que se llame html.php y voy a abrir un bloque de código PHP para escribir contenido. Y vamos a abrir esto desde los ejemplos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable que diga alumno 1 va a ser Juan, alumno 2 va a ser Pedro, alumno 3 va a ser José.
Y vamos a mostrar esto adentro de alguna etiqueta HTML, por ejemplo una lista. Vamos a hacer la estructura de HTML5 básica. Y en el body voy a poner un título que diga alumnos del curso. Y vamos a hacer un único bloque de código PHP que muestre estos datos. Entonces voy a hacer un eco de la lista que abre y el primer list item para el alumno número 1 y después cerramos la lista. El primer alumno entonces es alumno 1. Voy a cortar, voy a concatenar con el alumno 1, voy a poner otro list item, voy a cortar y concatenar con el alumno 2, voy a cerrar ese list item y abrir un último list item y voy a mostrar el alumno 3 y cierro el list item antes de cerrar el UL. Cuando vaya a la web y actualice voy a tener efectivamente los 3 alumnos, pero esto de estar cortando, concatenando y volviendo a concatenar con el resto de la cadena de texto del bloque HTML se puede volver un tanto confuso, sobre todo cuando tenemos mucha información para mostrar. Si tuviese el nombre, apellido, correo y un avatar por cada uno de los usuarios, esto sería bastante complejo de leer. Por lo cual PHP nos va a dar una ventaja que no tienen otros lenguajes de programación, que es aprovechar las comillas dobles para la muestra o creación, pero por ahora lo muestro en la muestra, de datos. Si tenemos una cadena de texto que está creada con comillas dobles, sea que lo guardamos en una variable o lo estamos mostrando, adentro de esas comillas dobles podemos insertar cualquier variable que PHP se va a encargar de procesar la variable, ver su contenido y generarlo en la cadena de texto. Esto sin tener que cortar la cadena de texto y concatenarlo. Entonces, vamos a duplicar esta lista. Voy a hacer una segunda lista. Es exactamente la misma. Lo que voy a hacer es cortar, o eliminar, mejor dicho, todos los cortes de cadena de texto y las concatenaciones en una única línea. Si esto lo dejo así como está, lo guardo y lo actualizo en la web, esta lista es la que cortaba y concatenaba, que muestra los datos. Esta lista no muestra nada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con comillas simples. Si en vez de encerrar toda la cadena de texto en comillas simples, la encierro en comillas dobles, abre en este lugar, cierra en este lugar y como podemos ver el bloc de notas me pinta las variables de color. ¿Por qué? Porque las va a interpretar. Cuando voy a la web y actualizo, me vuelve a mostrar el contenido en vez de mostrarme los nombres de variables. Entonces, duplico. Vamos a eliminar estos bloques de código PHP que pusimos aquí. Voy a poner entonces un comentario acá que diga lista generada cortando las cadenas de texto y concatenando. Y vamos a hacer un eco de un encabezado que diga concatenando. Voy a hacer otro comentario en la segunda lista que va a decir lista generada con comillas simples sin concatenar y vamos a poner un encabezado que diga comillas simples sin concatenar y lógicamente vamos a cambiar las comillas con las cuales se genera esto. Vamos a poner comillas simples aquí, comillas simples acá. Y por último, vamos a hacer una lista generada con comillas dobles sin concatenar y ponemos un encabezado que diga comillas dobles sin concatenar. Entonces, cuando voy a la web y actualizo, podemos ver que en el primer caso sí se muestran los contenidos porque es la que corta y concatena. En el segundo caso no se muestran los datos porque nunca corté la comilla simple, pero en el tercer caso sí se muestran aunque no haya cortado la cadena de texto porque está dentro de comillas dobles. Y esto es indistinto si estamos haciendo eco o si estamos guardando en una variable. Es indistinto. Mientras que las cadenas de texto sean generadas con comillas dobles, adentro podemos usar las variables que se van a interpretar. Lógicamente no funciona con constantes. Si vengo acá arriba
y creo la constante website y pongo blog bit y lo quiero mostrar en este lugar. Hagamos esto aquí adentro también. Hacemos un eco de comillas dobles, cierro las comillas dobles y aquí pongo website. Cuando voy a la web y actualizo, no se interpreta porque la forma que PHP sabe que en este caso tiene que mostrar, perdón, aquí hice el guardado de variables, vamos a mostrar esa variable. Hacemos un eco de esta variable. PHP sabe en este caso que tiene que mostrarlo porque entiende que si algo comienza con el signo pesos es una variable. En el caso de la constante, como no tiene ningún símbolo que identifique que es una constante, lo toma como texto plano. O sea que únicamente sirve para el uso de variables adentro de comillas dobles. Ahora, en el caso de trabajar con texto multilínea, donde tenemos mucho contenido para mostrar y podemos necesitar tanto las comillas dobles como las comillas simples, PHP nos ofrece una última alternativa para crear cadenas de texto, que es por medio de una sintaxis llamada heredoc. Voy a hacer un nuevo documento para mostrar esto. Esto se va a llamar 02 heredoc.php y lo voy a abrir en el navegador. La idea de esta sintaxis es poder crear un bloque multilínea donde nosotros como desarrolladores definimos cuál es el comienzo y el final de la cadena de texto, o sea, qué carácter se va a utilizar para delimitar el string en vez de usar las comillas dobles o simples. Entonces, supongamos que tengo una vez más un documento HTML base y quiero mostrar en este lugar esa lista. Vamos a hacer aquí un eco de la lista. La variable lista va a tener texto multilínea. ¿Cómo sabe PHP que quiere utilizar un string delimitado por nosotros mismos? Lo vamos a crear por medio de la secuencia de caracteres menor, 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 donde PHP encuentra 3 menores de corrido sin espacios intermedios, asume que estamos iniciando una cadena de texto multilínea de tipo heredoc. Pero a continuación de estos 3 caracteres tiene que venir algún signo que delimite el inicio y el final de la cadena de texto. Ese signo puede ser cualquier cadena de texto, puede ser un solo carácter, puede ser una palabra, puede ser lo que queramos, pero supongamos, vamos a poner menor, 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 lista. Y va a asumir que la cadena de texto finaliza, porque podemos ver que está todo grisado en este caso, que la cadena de texto finaliza donde encuentra la misma secuencia sin los 3 menores. Entonces, donde encuentra esta secuencia sin los 3 menores, asume que finaliza la cadena de texto. Entonces, lista, punto y coma, da final a esta secuencia heredoc. Pudo haber sido cualquier cosa. Aquí podemos haber puesto HTML. Y va a finalizar donde encuentre esa secuencia de caracteres. Y adentro podemos hacer uso de variables o de comillas dobles y simples que se van a interpretar como texto literal. No va a querer ser la cadena de texto, pero la comilla que corta la cadena de texto, sino que va a ser ese signo tal como lo escribimos. Voy a copiar estos nombres, voy a pegar en este lugar y vamos a crear entonces un UL que abre, un UL que cierra, un listitem que abre y otro que cierra, y vamos a poner entonces pesos alumno 1, pesos alumno 2, pesos alumno 3, y vamos a poner es el primer alumno, es el segundo, comillas, mejor, comillas, alumno, y vamos a poner es el último alumno. Podemos ver que estoy utilizando las comillas simples y las comillas dobles adentro de esta estructura donde nosotros delimitamos el carácter que sirve para abrir y cerrar la cadena de texto, y las variables también se van a interpretar. Cuando voy a la web y actualizo, la muestra de lista va a mostrar esta lista con esta información y esto procesado. Voy a la web y actualizo y efectivamente tengo la interpretación de las variables y tengo las comillas simples o dobles para poder utilizarlas adentro de la cadena de texto.
Entonces, es una forma alternativa de crear una cadena de texto multilínea que necesite variables, por lo cual es ideal para hacer código HTML. También lo vamos a utilizar muchísimo cuando llegue la parte de interactuar entre PHP y la base de datos. ¿Por qué? Porque el código SQL que nos va a permitir hacer consultas a la base de datos también va a depender de ciertas variables creadas por el sistema o definidas por el usuario acorde a las cosas que fue seleccionando. Por ejemplo, en los filtros de un buscador. Traer todos los contenidos que correspondan a determinada categoría, la categoría la va a elegir el usuario y va a ser parte de la consulta SQL que vamos a ejecutar. Entonces, Heredoc es una buena alternativa para este tipo de contenidos donde necesitamos tanto variables como como comillas adentro de la cadena de texto y nos permite generar de una manera más limpia visualmente el contenido que estamos haciendo.